bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo un videito bastante especial porque te voy a estar contando por qué amo pasar la Navidad aquí en Madrid. No ayuda a nada, pero bueno, es lo que hay. Llevo como una cafarena negra, o sea, como un suétercito muy ajustado al cuerpo negro, un pantalón oscuro, zapatos negros, este saco gris que yo siento que es hermoso, una bufanda gris también y mi carterita donde meto mi cámara porque es la única en donde cabe. Y la compré especialmente por eso, porque normalmente suelo usar como carteritas chiquitas, pero necesitaba una para mi camarita, así que esta es la que estoy usando. Así que bueno, ya con este outfit arregladas, listas, nos vamos a ver qué tal quedó el centro de Madrid. Así oficialmente vamos a comenzar este recorrido. Justo estamos aquí en la Plaza de España y aquí han colocado como un mercadillo. Vamos a hacer el recorrido de Plaza España hasta Cibeles, porque se supone que sí vamos a ver como las cosas más bonitas y todo eso. Este recorrido lo estoy haciendo sola, me da un poquito como de ansiedad social porque la gente me está viendo porque obviamente estoy grabando. Pero bueno, esto es como atrevernos y romper el hielo y grabar el video que sí o sí les quería hacer, porque yo siento que en Madrid la Navidad se vive y se siente demasiado lindo, o sea, todo lo decoran muy lindo, así que les voy a estar mostrando eso. Ya pusieron la pista de hielo aquí, justo en la Plaza de España. Yo el año pasado lo hice, este año no sé si lo haga, capaz lo hago, porque la verdad es que el año pasado me dio un miedo terrible, era la primera vez que lo hacía y la verdad es que la sensación no se siente tan bien, pero bueno, puede ser que este año nos arriesgamos nuevamente. Vamos a seguir porque esto está demasiado lleno de personas, o sea, si vienes a comprarte algo aquí justo en Plaza de España, está demasiado lleno, y si vienes a patinar aún más, así que como obviamente lo acaban de poner, hace poco fue el encendido, me imagino que esto va a estar así como por esta y la próxima semana, pero luego, mitad de mes, la verdad es que se siente mucho más ligero la cola y no hay como tanta gente, así que miren, o sea, literalmente ven que voy pasando y es como hay gente por todos lados. Pero bueno, es parte de la Navidad porque mucha gente viene a ver como la Navidad aquí en Madrid, porque como les digo, es demasiado lindo. Aquí hay demasiada gente, pero lo que me doy cuenta es que la mayoría son turistas. La mayoría no es gente de aquí porque andan como perdidos por qué vía ir y todo eso. Así que imagínense, o sea, les voy a voltear la cámara para allá y toda esa cantidad de gente está esperando para cruzar acá y entrar al mercadillo que ponen en Plaza España. O sea, como les digo, Madrid es una locura en diciembre. Yo odio como las multitudes y estar sola grabando me genera como ansiedad a morir, pero bueno, se los voy a mostrar, así que denle amor a este video, por favor. Plena Gran Vía, la verdad es que la mayoría de la gente se está haciendo como todo este recorrido de Plaza España hasta Callao y luego Gran Vía, porque hace poco fue que hicieron como el encendido de luces, fue el sábado 22. Entonces obviamente muchas personas no vienen como a ver ese encendido porque es que colapsa. Yo incluso intenté venir y como obviamente me quedé incomunicada, preferí no verlo sola, no me pude comunicar, lo iba a ver con él. Entonces dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a ver, y hasta hoy es que decidí hacer como todo el recorrido para ver qué tal quedó Madrid este año. Recuerden que este sería mi segundo año aquí en Madrid. El primero me vi el encendido, me lo caminé y todo. Eso parecía como una procesión. Este año yo no quería hacerlo, pero vamos, y yo dije, bueno, ok. Pero al final no nos dio tiempo, o sea, como les digo, incomunicados totalmente. Entonces ahorita ya me estoy haciendo como este recorrido para ver, porque la verdad es que como colocan Madrid es súper lindo. Así que bueno, vamos a seguir. Así se ve prácticamente la calle de Plaza España a Callao y luego Gran Vía. Hemos llegado a Callao, igual como les digo, de este lado luces y del otro lado también luces, pero vamos a intentar bajar como a Sol para ver realmente que también está decorado, porque creo que esas calles lo decoran muy bien. Aquí también hay como un tipo de mercadillo, pero es diferente, ya les voy a mostrar qué tal es acá, pero hay demasiada gente. Miren, aquí hay como una casita en la que se supone que entras y adentro igual hay como cositas de Navidad y todo súper ambientado. Esta casita que básicamente está como muy ambientada, la gente está haciendo como una colita por aquel lado para poder ingresar, y me imagino que adentro están vendiendo algunas cosas y todo eso. Nosotros no vamos a entrar a esto, como les digo, vamos a bajar directamente a Sol y luego vamos a volver a subir a Gran Vía para bajar hasta Cibeles. Hay como unas luces que están confundiendo a las personas porque eso es por una película que acaban de estrenar, pero las personas como que en su mayoría no lo entienden bien,
entonces hay como por redes sociales ¿qué significa eso? Y bueno, me imagino que los que sí saben qué significa están esperando que esto se encienda y empiece a titiletear, porque lo que hace es decir como Feliz Navidad, pero se va encendiendo letra por letra. Entonces me imagino que por eso es que la mayoría está esperando que suceda eso. Esto está básicamente en Callao, entonces llegan a la estación Callao, van a ver la casita y la primera calle entre Rodilla, ahí están lo de las letras, por si ustedes han visto la película. Bueno, es una serie, por lo que entiendo. Yo no me la he visto pasar esa parte, la verdad es que estaba demasiado complicado. Hubo un momento que yo me agobié, hasta saqué el móvil de mi bolsillo y todo, porque yo dije, nada, me lo van a sacar. Pero bueno, ya aquí está más liberado. Estamos bajando finalmente a Sol para ver qué tal está decorado. Miren, así están básicamente todas las calles. Está lindo, aunque siento que el año pasado estaba más bonito, honestamente, pero no le quita su belleza. Y por esta calle sé que también hacen como un show de luces y un espectáculo y tal. Lo vi el año pasado, pero también se llenó un montón porque es cada como media hora que hacen, y lo hace el Corte Inglés, si mal no recuerdo. Ay, sí, miren, por eso es que está la cola. Esa fila que está ahí es para ver el show que está como por allá abajo. Ahorita hay demasiada gente, así que no lo vamos a hacer. Puede ser que si después me anime y no hay tanta gente, lo haga. El año pasado sí lo hice, pero nada más como para verlo yo. Pero no lo llegué a grabar ni nada por el estilo. Pero es muy lindo, de verdad que es súper, súper lindo. Vale la pena hacer la cola, pero ahorita no va a ser el momento porque tenemos un poco el tiempo contado para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Ya son las 7:02, así que nada, hay que aprovechar bastante el tiempo para que nos rinda. Siento que el Corte Inglés, que es todo esto que está aquí a mi lado, lo decoran siempre súper lindo. El año pasado también lo decoraron súper lindo. Y el show que les digo que está por el otro lado es de ellos. Entonces siento que viven como la Navidad así como al máximo. Me encantan sus espectáculos que hacen porque valen totalmente la pena. Es totalmente gratuito, o sea, solamente tienes que hacer la fila y ya. Ves tu show, es súper lindo y vale la pena. Así que si tienen la oportunidad de hacerlos, como les digo, hagan la cola porque les va a gustar. Hay como un show aquí de luces. Esto es todo Sol, Puerta de Sol. Hay un show de luces aquí, justo esto es Sol. Y aquí está el arbolito. El encendido del año pasado justo fue aquí y esto se llenó demasiado. Este año que lo hicieron el sábado 22 fue en Cibeles. El año pasado lo hicieron justo aquí y aquí fue donde vine y lo vi por primera vez. A este lugar como tal es como un círculo y se llena demasiado y por eso es que lo cambiaron. Y este año lo hicieron en Cibeles. Y está el arbolito, justamente yo vine el año pasado y me encantó, y estar aquí por segundo año consecutivo me encanta. De verdad que la Navidad es una de mis épocas favoritas y estar aquí nuevamente en Madrid y justamente donde estuve el primer año me hace demasiada ilusión. Sí, ya vamos a intentar subir a Gran Vía para continuar hasta Cibeles, y como estamos sensibles vamos a hacer una reflexión, y es que a veces yo, por ejemplo, he viajado sola, he ido a muchos lugares sola y últimamente me estoy como acostumbrando a hacer todo con gente o acompañada. Y hoy yo dije, ¿sabes qué? Quiero grabar un vlog para YouTube de cómo está la Navidad en Madrid. Mis dos personas favoritas hoy no podían porque una de ellas está de viaje y la otra está trabajando, y yo no iba a dejar de hacerlo y dije, ¿sabes qué? Tengo que recordar cuando sencillamente agarraba mis cosas y hacía todo sola, y por eso lo estoy haciendo acá. Y una de las cosas que a mí no me gusta es grabar solo porque obviamente la gente te queda viendo, y hoy lo han hecho demasiado, me han saludado, me han dicho cualquier tontería, pero es como sencillamente no pararte por ese miedo al que dirán, por esa fobia social, sino que nunca se limiten a hacer las cosas solo. Definitivamente que uno tiene que ser muy independiente de eso, y yo siento que lo he estado perdiendo un poco, pero no, ya. Vamos a sacar ahora como listita de cosas que hacer solo porque es importante acostumbrarse a eso. Había grabado esta parte porque aquí está Gran Vía y justo mi micrófono dijo, ¿sabes qué? No funciona más y no se escuchó nada del audio, o sea, está todo en silencio. La gente está caminando por la calle, así que nosotros también vamos a hacer lo mismo. Justo en la parte de Gran Vía, no sé qué es lo que ha pasado, pero ahí hay un alboroto. ¿Qué está pasando? No sé,
Pero como les digo, hay pocos carros son los que están subiendo y la mayoría de la gente va por la calle. Así que nosotros vamos a aprovechar hasta donde se pueda. El encendido también fue en Cibeles, como ya se los mencioné, y yo por ejemplo el día del encendido llegué a estar súper cerca. Bueno, ya hemos llegado casi cerca a Cibeles. Justo aquí hay otro arbolito que también está súper lindo. Y no sé qué es lo que está pasando para Cibeles como tal, porque creo que ya eso es una manifestación y creo que no es gente viendo la Navidad, porque estoy viendo como banderitas. Así que no sé si nos vamos a poder terminar de acercar al punto que queríamos, que era Cibeles. Pero ya lo estaremos viendo. Igual si esto pasara, no es como que se esté pasando todos los días, sino me imagino que puntualmente, recuerden que es sábado. Y a veces aquí por Gran Vía hacen algunas manifestaciones y concentraciones, por así decirlo. Entonces, en cierto horario puntualmente como que se tranca la vía y todo esto, pero no es algo que pase siempre. Si es así, bueno, es que yo tuve un poco de mala suerte y ya. Y si está cerrado, aquí se ven las patrullas de policía, así que no vamos a poder continuar hasta Cibeles, que era hasta donde les dije, pero está súper cerca. O sea, Cibeles está aquí en el fondo, que fue donde fue el encendido de luces. Así que nada, hemos llegado hasta aquí, este recorrido, pero me provocó como ponerle más ambiente navideño a este video, ir por churros con chocolate o algo así, para terminar hablando un ratico y comiendo algo rico, porque aunque yo he estado haciendo mi recorrido de Navidad, yo lo que he estado pensando es en qué es lo que voy a cenar. En que por algo siempre pasan las cosas. Casi se me olvida que esta es como una de las calles también mucho más decoradas y súper intenso y más lindos. Esto, por aquí está el metro de Sevilla y esta sería como la calle Hacia Sol, igual que Hacia Sol por esta parte. Ambos están muy bien decoradas, la verdad. Son como de mis calles también favoritas y no sé cómo se me habían olvidado. Recuerdo que el año pasado me tomé demasiadas fotos aquí y este año como que se me habían olvidado. O sea, se las voy a mostrar. Esta incluso tiene mucho más luces que la otra y está súper, súper lindo. Hacen como un centro de luces que se ve hermoso, la verdad. Algo pasan las cosas, porque en Cibeles sí está bonito, pero a mí personalmente me gusta más esta. Y si eso no hubiese estado cerrado, yo fácilmente cierro mi video ahí, nos despedimos ahí y no buscamos otra alternativa. Así que de todo malo siempre pasa algo bueno. Miren, yo no sé cómo pensé que mi churrería favorita iba a estar abierto y iba a poder comer churros. Así que como no lo estamos logrando, vamos a tener que finalizar el video aquí. Justo también la otra que está San Ginés, hay demasiada gente y lo están vendiendo netamente para llevar. Así que nada, si pueden venir a Madrid justo a pasar Navidad aquí de vacaciones, háganlo porque de verdad no se van a arrepentir. Siento que es una de las ciudades que decora más lindo y como que le da más énfasis a la Navidad, y por eso hay tantos turistas aquí justo en estas fechas, porque de verdad se siente como ese espíritu navideño. Así que si lo pueden hacer, háganlo porque no se van a arrepentir. Así que bueno, nada, espero que este video les haya gustado y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!